un podcast de Cooperativa. Hora de titulares en el diario de Cooperativa. Otra derrota para la Fiscalía en el caso Procultura. Corte de Apelaciones mantuvo a los imputados encabezados por el psiquiatra Alberto Larraín con arraigo nacional. Gobierno ajusta el contrato de litio en Maricunga y echa mano a la venta de activos de Corfo para cuadrar aportes al fisco. La oposición acusa falta de profesionalismo y advierte que la medida descapitaliza a la corporación. La oficina del presidente electo busca aclarar la situación del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, quien mantiene sociedades vinculadas a máquinas tragamonedas. Desde el futuro oficialismo también presionan que su gobierno priorice el proyecto de Sala Cuna. Temblor 6.1 sorprendió a la zona centro-norte en plena mañana de jueves. En el borde costero de La Serena se vivieron momentos de alarma con cierres temporales de algunos locales. La autoridad descarta tsunami. Nuevo sistema de pago en el transporte de Santiago. A contar de mañana se podrá utilizar tarjetas de débito y crédito para el pasaje del metro y del tren NOS Estación Central. El canciller Van Claveren confirma el envío de ayuda humanitaria a Cuba con un aporte monetario canalizado vía agencias de la ONU y a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Descartó represalias de Estados Unidos. Trump convoca a una cumbre en Miami a sus aliados de América Latina para el próximo 7 de marzo, con el fin de frenar la ofensiva regional de China. La OTAN lanza la Operación Centinela del Ártico para reforzar su presencia en Groenlandia. Y en el deporte, Tomás Barrios busca en Buenos Aires el mejor triunfo de su carrera ante el italiano Luciano Dardieri, 22 del mundo. En el fútbol, con Lucero y Vargas en ataque, la U se mide mañana con Palestino en La Cisterna. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en contacto con la región de Coquimbo para saber del temblor de 6.1 que se registró esta mañana allí. Un movimiento telúrico que alarmó bastante a la población, sobre todo a los turistas extranjeros, y que ha provocado el deslizamiento de rocas en algunas rutas internas. Estamos con el corresponsal Carlos Ruiz. Buenas tardes, Carlos. Sí, sismo 6.1 que a las 10:34 se dejó sentir acá en la región de Coquimbo y también en otras regiones aledañas a esta zona del país, con epicentro de 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, y que generó bastante alarma, particularmente entre los turistas que a esa hora estaban disfrutando de sus vacaciones en La Serena y Coquimbo, muchos tomando desayuno en algunos de los locales de la Avenida del Mar y también en la costanera de Coquimbo, y que rápidamente tomaron sus cosas, salieron corriendo porque el sismo, además de intenso, fue bastante largo y generó mucho nerviosismo, particularmente en las personas que estaban a esa hora en el borde costero, previendo que podría haber algún tipo de alarma de evacuación por tsunami. Nosotros estuvimos ahí, conversamos precisamente con los turistas quienes efectivamente mostraron su temor ante este sismo y cómo tuvieron que comunicarse rápidamente con sus familiares que se enteraban al mismo tiempo de este movimiento tectónico acá en la región de Coquimbo. Escuchemos lo que nos dijeron los turistas que estaban a esa hora disfrutando de la playa en La Serena. Sí, lo sentimos bastante fuerte. Sí, estábamos justamente sentados ahí un ratito mirando el mar y se sintió bastante fuerte. Tratamos de correr, no sé a dónde, pero se sintió muy fuerte. No, muy fuerte, sí, con mi mamá estábamos ahí, ¿el temblor o no? Y sí, muy fuerte. Bueno, ahora nosotros nos vamos al auto y nos vamos para arriba porque de verdad quedarse acá a lo mejor puede haber alguna otra réplica. Hubo un temblor, ¿no es cierto? Sí. Yo soy de San Carlos de Bariloche, allá esto no se escucha nunca, no se siente, pero se movía mucho el asiento donde estaba tomando mate. Me asustó, dijo, ¿será un temblor? Y sí. Le comentaba a esta turista de Argentina que la pilló precisamente ahí tomando mate en su auto en la Avenida del Mar, donde, como ya les comentábamos, mucha gente salió corriendo con mucho nerviosismo, niños también asustados, preguntándole a su papá qué estaba pasando. Afortunadamente, las condiciones del sismo no requirió
evacuación porque no hubo alerta de tsunami, pero no solamente se sintió en el borde costero de la zona, sino que también al interior, particularmente en Punitaqui, donde el sismo efectivamente generó algunos daños, problemas con rodados en caminos interiores, y también en otras comunas como Combarbalá y Montepatria, donde todavía hasta ahora hay rutas que están cortadas. El alcalde Pedro Araya conversó con Cooperativa y nos contó respecto a esta situación. Justamente estaba acá en una reunión con una vecina y empezó el movimiento, así es que, bueno, aquí desde un municipio con los funcionarios, bueno, nos acudimos al punto de seguridad y después ya salieron a hacer algunos recorridos y, bueno, nos encontramos con que allá en el sector de la Cuesta Los Mantos había unos desprendimientos de rocas, de tierra, así es que ya prontamente va a ir maquinaria a despejarla bien. Lo mayor hasta ahora que se ha detectado es los desprendimientos en la Cuesta de los Mantos que va rumbo a Combarbalá. Con mucha precaución porque las rocas son más o menos importantes. Esto es lo que comentaba el alcalde de Punitaqui, Pedro Araya, respecto a estos rodados en la Cuesta de los Mantos, pero también se han registrado rodados en la comuna de Montepatria, particularmente en la ruta aledaña al embalse La Paloma. Precaución a los automovilistas, dicen las autoridades, porque hay rutas que todavía están cortadas con rodados de bastante tamaños. Está dirigiéndose personal de vialidad desde La Serena hacia ese sector para tratar de despejar las vías, lo cual debería hacerse en las próximas horas. Hasta ahora tranquilidad de todas maneras en La Serena, la gente ha vuelto a la playa, están disfrutando de sus vacaciones, pero con la precaución y precisamente viendo dónde están las evacuaciones, si es que este sismo podría tener algún tipo de réplica. Hubo 2 réplicas de menos intensidad, pero la gente de todas maneras está atenta a las indicaciones de la autoridad acá en La Serena. Especialmente me imagino los turistas extranjeros como la señora de Bariloche, la que escuchábamos conversando contigo ahí pasadita a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una situación vinculada con lo del temblor y que está dando harta vuelta en las redes sociales. Muchos usuarios están comentando que recibieron una notificación en el celular segundos y hasta 1 minuto, dicen algunos, antes de que comenzara el movimiento. Desde el Senapred Coquimbo explicaron que eso generó alguna confusión porque hubo personas que creyeron que se trataba de una alerta SAE, cuando en realidad se trata de un aviso absolutamente distinto. La notificación corresponde al sistema Android Earthquake Alerts de Google. Usa el acelerómetro del teléfono para detectar las primeras ondas del sismo, las ondas P, y al sumar señales anónimas de varios equipos cercanos, estima ubicación y magnitud para emitir alertas. Puede llegar como aviso de Be Aware, ten cuidado, movimientos más leves, o de Take Action, toma acción, pantalla completa, sonido fuerte, y para recibirla el equipo debe tener conexión, ubicación activada y la función habilitada en ajustes. Yo no tengo los teléfonos Android, pero aquí uno de los radiocontroladores, Mario Díaz, tenía uno y llegó en el instante en que estaba temblando, él ya tenía el dato de dónde era, en la región de Coquimbo, en las cercanías de Ovalle, y muy cercano a lo que finalmente fue. Decía 5.9 la pantalla de su teléfono y fue 6.1. Saber de los temblores antes de que ocurran es algo que, me imagino, todos querríamos saber, tener, manejar de manera permanente. Ojalá se extienda y no sea solo en el sistema Android posible aquello. La alcaldesa de Lo Espejo permanece con resguardo policial tras recibir amenazas de muerte. No es la única autoridad comunal amedrentada por el crimen organizado en los últimos años. Sabemos de eso, pero también de otras informaciones policiales. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Verónica, buenas tardes. Como bien lo decía la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, permanece con resguardo policial desde antes de estas amenazas que recibió hace poco tiempo. La jefa comunal advirtió que incluso se habría ofrecido 100 millones de pesos por su cabeza. Se detalló que estas intimidaciones estarían vinculadas a las medidas que ha impulsado la alcaldesa para enfrentar el narcotráfico en la comuna, entre ellas la demolición del denominado Club Varsovia, el que la edil afirma que era un foco de incivilidades y miedo para los vecinos. Según explicó la misma alcaldesa, parte de estos antecedentes ya habrían sido corroborados y que ya existirían personas identificadas en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Escuchamos las palabras de la jefa comunal de Lo Espejo, Javiera Reyes.
La situación relacionada con las amenazas empezó a suceder a posterior de que sacamos un club que ya lo demolimos, ya no tenía nada de deportivo, sino que por el contrario un lugar que representaba incivilidades y un poco de miedo para nuestros vecinos y vecinas. Y eso fue hace algunas semanas atrás. Posteriormente empezaron a llegarnos antecedentes respecto a las denuncias. Se nos empezó a repetir a lo largo y ancho de nuestra comuna un patrón que nos pareció obviamente importante representar esto en una denuncia ante el Ministerio Público. La autoridad comunal indicó que pese a cursar 8 meses de embarazo, continuará impulsando acciones contra el crimen organizado, y la denuncia que se realizó ante el Ministerio Público incluye el testimonio de un testigo que habría escuchado conversaciones entre presuntos integrantes de bandas criminales sobre la contratación de un sicario. Otros jefes comunales también han sido amenazados, como los de Estación Central, San Bernardo, quien incluso ya contaría con protección y la orden se extendería hacia también su familia, La Pintana, donde la alcaldesa lleva 7 años con protección y no vive en la comuna, o Peñalolena, quien lo amenazaron con literalmente tirarle balazos en un combate constante que realizan los alcaldes contra el narcotráfico y el crimen organizado. En otra información policial, durante la madrugada en un servicentro Aranco de Vitacura ocurrió un robo con violencia en el cual antisociales sustrajeron un vehículo Audi Q3 avaluado en 40 millones de pesos. Según relata la víctima, él se encontraba al interior de un automóvil cuando de un vehículo tipo SUV descienden al menos 4 sujetos encapuchados, quienes lo intimidaron y apuntaron con un arma de fuego. Bajo amenaza, los individuos le sustrajeron el vehículo y le robaron sus pertenencias personales, así como también a su acompañante. Más detalles de esta situación los entrega el subinspector Eduardo Pueyes de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones. En circunstancias que uno de los afectados permanecía estacionado al interior de su vehículo particular en el sector de estacionamientos de un servicentro de la comuna de Vitacura, momentos en los cuales miembros de una banda criminal a bordo de un vehículo tipo SUV color gris se estaciona frente a él, interceptándolo, procediendo 4 delincuentes a aproximarse a la víctima, intimidándolo uno de ellos con un arma de fuego tipo pistola, obligándolo en este sentido a descender de su automóvil para proceder al registro de sus vestimentas y sustracción de sus especies personales. Finalmente, los antisociales se retiran del lugar a bordo de ambos vehículos. Como te comentaba, Verónica, pese a la violencia de los hechos, las víctimas no presentaron lesiones, y luego del escape y también debido a la geolocalización de un celular sustraído, se halló el vehículo sin ocupantes en Colina, por lo que los equipos de la PDI son los encargados de esclarecer el asunto y dar con el paradero de los responsables. Y dar también con el paradero de los responsables, es lo que nos decía Cristian Aburto antes de que se cortara la comunicación, me da la impresión. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de economía, hablemos de litio, donde hay varias novedades presentes. Esta mañana se firmó en La Moneda la actualización del contrato para la explotación en el salar Maricunga, pero hay algunos problemas también vinculados con el litio. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son múltiples las novedades en torno al litio en las últimas horas. En el marco de la estrategia nacional impulsada por el gobierno, esta mañana se firmó en La Moneda la actualización del contrato especial de operación de litio SEOL en el salar de Maricunga, donde Codelco se ha asociado con Río Tinto para la explotación en el que es el segundo salar con la mayor concentración del mineral en el mundo después del salar de Atacama. En su discurso, el presidente Gabriel Boric comentó que nuestro país está preparado para volver a liderar la producción de litio a nivel mundial y con ello contribuir a la transición energética, al igual que lo hacemos con el cobre, dijo, en diálogo con las comunidades, generando conocimiento, cuidando nuestro medio ambiente. Sobre los próximos pasos en torno al salar de Maricunga, esto comentó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Hay algunas condiciones que se deben cumplir para que esta asociación se formalice. La más importante de ellas es que tenemos que recibir la aprobación de las autoridades de libre competencia de los mercados donde se va a vender este litio. Y hemos obtenido ya la autorización de varios países y tenemos todavía pendiente la aprobación de la autoridad regulatoria de libre mercado, de libre competencia de China.
Tras la actividad, el ministro de Economía, Álvaro García, se refirió a otra situación relacionada con el litio. En las últimas horas se conoció que Corfo debió vender activos para entregar al fisco la diferencia de los montos comprometidos en la ley de presupuestos, lo que se originó porque el precio del litio en 2025 fue menor a lo proyectado inicialmente. En el detalle, fueron 387 millones de dólares los que hubo que solventar por un precio de la tonelada de carbonato de litio que fluctuó entre los 8.900 y los 10.000 dólares, cuando aquello inicialmente se estimó entre 13.000 y 15.000 dólares. Sobre esta situación, esto dijo el secretario de Estado. Efectivamente, se sabía que los precios del litio iban a ser menores, pero el gasto estaba comprometido y como se sabe, una altísima proporción del gasto público corresponde a leyes que hay que cumplir. Por lo tanto, hubo que recurrir a ingresos adicionales de Corfo. Hay que señalar que esto ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile. Cuando asumió este gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido. Y durante este gobierno se ha adicionado el capital de Corfo en más de 1.000 millones de dólares. En contraste con lo anterior, el último informe de evolución de precio del litio, elaborado por Cochilco, da cuenta de que ese mercado cerró diciembre de 2025 con una recuperación notable, alcanzando los 11.300 dólares la tonelada tras un semestre desafiante. También se da cuenta de que actores de mercado esperan un crecimiento de la demanda global de entre 30 y 40% para 2026. Y en paralelo, mañana finaliza la consulta pública para declarar áreas protegidas más de 76.000 hectáreas en el Salar de Atacama, proceso en el que han hecho observaciones varios actores como la Sociedad Nacional de Minería, Tsunami, Codelco, también Albemarle. Lo comentó la ministra de Minería, Aurora Williams. Yo invito a mirar estos espacios como espacios de expresión respecto de las decisiones que el Estado está tomando. La estrategia completa ha sido dialogada, ya sea a través de diálogo ciudadano o a través de consultas indígenas. Por lo tanto, los elementos que se levantan son elementos que están en las etapas adecuadas y que van a ser sopesados por las instituciones técnicas que corresponden. La autoridad añadió que la estrategia del litio busca además crear una red de salares protegidos con los estudios necesarios para fundarla y las consultas necesarias para que tengan la legitimidad que corresponde. Gonzalo Aguirre con la información económica de esta jornada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a la región de Valparaíso. Fraude al fisco es uno de los delitos que podría existir en torno a la investigación o por la investigación que abrió la Fiscalía derivada de los informes de Contraloría sobre un presunto uso irregular de fondos públicos después de la emergencia del mega incendio en 2024. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Efectivamente, hoy día el fiscal anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en entrevista con Radio Cooperativa confirmó que fraude al fisco es uno de los delitos que se podrían perseguir en esta nueva investigación que se ha abierto en torno al mega incendio, vinculada a los informes que ya hemos conocido estos días de Contraloría, que constatan cerca de 1.800 millones de pesos que habrían sido usados irregularmente post la emergencia del 2024. Esto apunta a la delegación presidencial, a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y a los municipios de Viña del Mar y Quilpué, vinculando, por ejemplo, sobreprecios o problemas de las adjudicaciones en torno al tema de las demoliciones o a las ayudas que fueron entregadas a los damnificados por parte de los municipios. El Ministerio Público recibió 2 informes, dijo Campos, el que habla de pagos indebidos en demoliciones de viviendas siniestradas por parte de la Dirección Regional de Arquitectura y el de sobreprecios y falta de respaldo por demoliciones en el sector del Olivar, esto en Viña del Mar. Pero decía que además hay otros 3 informes que deberían recepcionar prontamente, que deberían ser el que da cuenta de los pagos no acreditados por parte de la delegación presidencial, irregularidades en ayudas y gastos en la Municipalidad de Quilpué y también las falencias en la gestión del municipio de Viña del Mar. Escuchemos qué dijo el fiscal anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Hay observaciones o hay aspectos levantados en esos informes finales que obviamente no van a ser materia de nuestra investigación, ¿no? El tema, por ejemplo, usted dice el de la cocinilla, pero no así eventualmente de que si yo estoy pagando una demolición
respecto a una determinada casa, montos respecto de los cuales eventualmente va a ser materia de investigación si están dentro o no de la media del comercio, ¿no? Pero acá se pagaban, o al menos, guarismos sobre 7 millones de pesos por cada una de las demoliciones, pero voy a ir a ver si las 3 o 4 o 100 casas o las par de centenares de casas realmente ya estaban demolidas o a lo mejor no. Uno tiene que ver desde el punto de vista desde la adjudicación, la experiencia, que efectivamente hayan sido las mejores ofertas, se hayan ejecutado los trabajos que estaban pagados y que esos trabajos efectivamente se hayan ejecutado, entre otros, ¿no? Permítanme decirle, del punto de vista también muy responsable, opacidad o poca claridad en ese manejo. Esto, de ser efectivo desde el punto de vista penal, puede revestir carácter de delito, entre otros, por ejemplo, una figura de un fraude al fisco. Sí, desde los damnificados, Rigoberto Sangén, que es hijo de una de las 138 víctimas que dejó este incendio y vocero, además de alrededor de 60 familias de Viña del Mar, reaccionó también a estos informes de Contraloría y se refiere a algunas deficiencias o algunas observaciones que ellos habían hecho los vecinos en el sector y que habían sido ya advertidas y de conocimiento público. Escuchemos. Esto era un secreto a voces, o sea, se hablaba siempre. La lentitud de la reconstrucción, la falta de gestión con los dineros del FED, que no supera el 10% de la utilización. Está metido hoy también el programa de salud mental, que nunca llegó, que lo conversamos con el ministro de Salud en algún momento, y quedó de avisarnos, nunca se dio. Superan los 30 suicidios, que es lamentable. Por eso que era un secreto a voces, que sabíamos que estos dineros en algún momento se iba a saber de que por algún lado se estaban perdiendo. Bueno, hoy se destapó la olla, la Contraloría fue tajante, los informes son lapidarios, pero aquí llama más la atención de que están ya sobre la mesa estos informes y ahora es el Poder Judicial el que tiene que hablar. O sea, tiene que ser ejemplificador, tienen que quedar precedentes, tienen que caer todos los que tienen que caer. Hay dirigentes, amigos de Macarena Ripamonti, que ella les hizo la carrera de concejales. Sí, esta última crítica que hace este vecino es algo que ya se había escuchado en varias ocasiones acá en la zona, al menos en una parte de los vecinos damnificados del mega incendio. Por ejemplo, la última visita del presidente Boric al sector de la emergencia en Viña del Mar fue muy criticada por una parte de estos vecinos que dicen que las autoridades en esa ocasión, que era un tema que tenía que ver más con el tema de reconstrucción, se habían reunido con vecinos elegidos a dedo y que políticamente, ¿cierto?, eran cercanos tanto a la administración municipal como central. En lo político, además, el diputado Otuiti Teao, de acá de la región de Valparaíso, informó que solicitó a la Cámara de Diputados una sesión especial para poder asistir los ministros de Obras Públicas y de Interior para dar cuenta de esta plata que observa Contraloría, Obras Públicas por el tema de las demoliciones que encargó la Dirección de Arquitectura, e Interior en relación, dice él, al caso de la delegación presidencial, que también está cuestionada por millonarios pagos, y un servicio que al momento de la emergencia estaba a cargo de la militante comunista Sofía González, hoy día diputada electa. La información desde la región de Valparaíso con la corresponsal Belén Velázquez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa, sepamos de la oficina del presidente electo, donde se analizan los últimos antecedentes que vinculan al futuro subsecretario de Seguridad con empresarios que están formalizados, que son investigados por la justicia. El proyecto de Salacuna sigue siendo tema también ahí en la OPE. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. El empresario Emilio Yang, imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada a la diputada Carol Cariola, y Alberto Haddad, representante del gremio de empresarios de máquinas tragamonedas, formalizado igual en 2019 por financiamiento irregular de la política. Ambos empresarios mantienen un vínculo societario con quien fue nominado para la subsecretaría de Seguridad, el actualmente diputado Andrés Joanet de Amarillos. Esta información volvió a reflotar y ahora se convierte en el primer gran flanco de la nómina de segunda línea del gobierno del presidente Kast. En la misma derecha llaman a que sea el propio Joanet el que explique su situación. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, advirtió que estará atento a sus pasos. Evidentemente encontramos complejo que una persona que tiene relaciones con el señor Yang, que a su vez tiene relaciones con la señora Hassler y Carol Cariola, que está involucrado en un negocio de más de 600 millones de dólares, que es el negocio de las tragamonedas, que se presta para el lavado de dinero y es un tema muy poco transparente, que nos parece muy complejo. Esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga.
Bueno, desde La Moneda Chica nos confirman que se están haciendo las investigaciones correspondientes para poder aclarar justamente esos vínculos. De hecho, hay un equipo que estaba encargado de monitorear antecedentes en la previa de la presentación de los subsecretarios, y lo que habría fallado, Verónica, es que Joanet no habría declarado estas sociedades en su rendición de patrimonio e intereses. La diputada de la UDI, Flor Baise, espera que se aclare esto antes del 11 de marzo. Yo no tengo duda que desde ahora y hasta el momento en que asuma, Andrés Joanet cuenta con el tiempo suficiente para adoptar todas las decisiones pertinentes que le permitan llegar a ejercer el cargo sin mantener vinculaciones societarias, y confío que tras la revisión exhaustiva que realiza el futuro gobierno, esta situación ya debe haber sido considerada precisamente para garantizar total transparencia. Bueno, otro flanco del futuro oficialismo es relativo al proyecto de Sala Cuna, porque desde la misma derecha ahora presionan para que el gobierno del presidente Kast priorice esta iniciativa. Habla el diputado RN Andrés Celis. Es un proyecto que es sumamente anhelado. Me da la impresión que tiene la mayoría de los parlamentarios de derecha, por cierto que no de todos. Me gustaría que se pudiese sacar en el actual mandato, y si no, cuando asuma el presidente José Antonio Kast, si no le convence este proyecto de ley porque considera que hay un impuesto al trabajo, bueno, que le haga las correcciones que él considere conveniente, que presente una indicación sustitutiva. Ojalá le pudiese poner la discusión inmediata. Bueno, y hace unos minutos, Verónica, terminó una reunión aquí en la oficina del presidente electo. Estaban los futuros ministros de Obras Públicas, Defensa y Seguridad, estaban coordinando aspectos logísticos para el cambio de mando. Le consultamos brevemente al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre la situación de Andrés Joanet, y dijo que no era su tema y evitó pronunciarse justamente al respecto. Es Mariano Reyes, atento a lo que ocurre ahí en la comuna de Las Condes en torno a la oficina del presidente electo. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y nos vamos al Palacio de la Moneda, donde el gobierno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba. La oposición pide algunas exigencias a Cuba a cambio de los aportes que se hagan. Paula Lillo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Verónica. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Van Claveren, confirmó que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había mencionado ayer que el Ejecutivo estaba evaluando la posibilidad de enviar aportes a la isla, que está sufriendo actualmente una crisis energética debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos al suministro de petróleo que llegaba al país insular desde Venezuela. Esto ha provocado no solo escasez de combustibles, sino que también de alimentos y de medicinas. Todo esto se da en medio del debate político que se generó luego de que el Partido Comunista presionara al gobierno para aportar. Por ahora sabemos que esta ayuda será de carácter multilateral y que se concretará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que ha sido utilizado anteriormente en aportes humanitarios hacia otros lugares como Ucrania y Gaza. Se espera que Cancillería entregue un anuncio con más detalles entre hoy y mañana. Por ahora escuchemos las declaraciones que entregó el ministro Van Claveren. Estamos ya decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Ahora estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. La dramática situación que está viviendo Cuba hoy es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen. Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Sí, desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo valoró este anuncio. Mientras tanto, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, emplazó al canciller pidiéndole que pongan exigencias a Cuba a cambio de enviar este aporte. Creemos que es una señal muy correcta y también coherente frente a la crisis que hoy día está viviendo el pueblo cubano. Esperamos que esta ayuda también se materialice en el más breve plazo posible y se den a conocer los detalles de este aporte. Chile siempre ha estado partícipe, siempre ha sido partícipe de las ayudas humanitarias, pero Chile también tiene que exigir de vuelta a un gobierno que es dictatorial, que tiene oprimido a su pueblo, que lo tiene empobrecido, que dé algo a cambio. ¿Qué le vamos a pedir a Cuba a cambio de esto? ¿Le vamos a pedir que libere a presos políticos? ¿Le vamos a pedir que llame a elecciones libres e informadas? Quiero preguntarle al canciller, ¿cuál es la carta que va acompañando esta ayuda humanitaria?
y cuáles son las exigencias que se le hace a Cuba a cambio. Al ser consultado por posibles represalias de parte de Estados Unidos, el ministro Alberto Van Claveren afirmó que no tendría por qué haber algún tipo de consecuencia por el apoyo humanitario que se enviará. El presidente del país norteamericano, Donald Trump, ya había amenazado con sanciones arancelarias a cualquier país que le envíe petróleo a Cuba. Sin embargo, este no sería el tipo de aporte que envíe nuestro país. En paralelo, el presidente Trump convocó para el próximo 7 de marzo, 4 días antes del cambio de mando, una cumbre regional con 6 líderes latinoamericanos, todos gobiernos cercanos ideológicamente a Trump, esto con el fin de frenar la influencia de China. El presidente Boric claramente no fue invitado, lo que el diputado Vlado Mirosevich del Partido Liberal, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó como una politización exagerada de la relación internacional. La cita multilateral convocada por Trump será en Miami el próximo 7 de marzo, justo en la semana antes del cambio de gobierno aquí en Chile, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Tito Asfura de Honduras. Paula Lillo, gracias por la información, que tengas buena tarde. Buenas tardes. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. Otra derrota para la Fiscalía en el caso Procultura. Corte de Apelaciones mantuvo a los imputados encabezados por el psiquiatra Alberto Larraín con arraigo nacional. Gobierno ajusta el contrato de litio en Maricunga y echa mano a la venta de activos de Corfo para cuadrar aportes al fisco. La oposición acusa falta de profesionalismo y advierte que la medida descapitaliza a la corporación. La oficina del presidente electo busca aclarar la situación del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, quien mantiene sociedades vinculadas a máquinas tragamonedas. Desde el futuro oficialismo también presionan que su gobierno priorice el proyecto de Sala Cuna. Temblor 6.1 sorprendió a la zona centro-norte en plena mañana de jueves. En el borde costero de La Serena se vivieron momentos de alarma con cierres temporales de algunos locales. La autoridad descarta tsunami. Nuevo sistema de pago en el transporte de Santiago. A contar de mañana se podrá utilizar tarjetas de débito y crédito para el pasaje del metro y del tren NOS Estación Central. El canciller Van Claveren confirma el envío de ayuda humanitaria a Cuba con un aporte monetario canalizado vía agencias de la ONU y a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Descartó represalias de Estados Unidos. Trump convoca a una cumbre en Miami a sus aliados de América Latina para el próximo 7 de marzo, con el fin de frenar la ofensiva regional de China. La OTAN lanza la Operación Centinela del Ártico para reforzar su presencia en Groenlandia. Y en el deporte, Tomás Barrios busca en Buenos Aires el mejor triunfo de su carrera ante el italiano Luciano Dardieri, 22 del mundo. En el fútbol, con Lucero y Vargas en ataque, la U se mide mañana con Palestino en La Cisterna. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.